Mi nombre es Liliana Anabel Guerrero Abril. Trabajo en la UTPL como docente en la sección de Filosofía y Teología. Mi ponencia denominada Relación entre religión y humanismo, lo religioso como factor antropológico, que presentaré en el segundo simposio de pensamiento contemporáneo, Fenomenología y Filosofía de la Religión, aborda sobre religión vivencial, antropología trascendental y ecuménica, humanismo práctico, el juego y la religión. Para iniciar, es importante revisar la historia del humanismo y la obra maestra Historia Cultural del Humanismo de Jacinto Choza, que enuncia de manera didáctica algunos de los modelos y propuestas de humanismo. Aristóteles indica que la concepción del hombre inicia cuando se lo define como animal racional, ya que el ideal humano estaba centrado en la fuerza física y el valor. Los hombres libres son los que hablan y toman decisiones en la polis. En la Grecia clásica, el término paideia, con enfoque humanista, significa educación con una visión práctica que pretende que los niños alcancen los niveles más altos de lo humano. En este contexto, ser humano implica ser racional cuando exterioriza cierto grado de virtud y de saber, porque el lenguaje y la libertad determinan el ideal de la humanitas. Cicerón remarca que las letras humanizan y una de las maneras para mantener prosperidad social es la educación en las artes, porque se alcanza grados altos de libertad. Tanto para el humanismo griego de Aristóteles y el humanismo romano de Cicerón, lo humano se constituye diferenciándose de lo animal y asemejándose a lo divino. Entonces, alejarse de lo divino destruye la humanidad y la praxis educativa debe mantener como herramienta de desarrollo el lenguaje y la libertad. De modo similar, en el humanismo renacentista o cristiano, la plenitud de lo humano se sigue encontrando igual que antes en la participación en lo divino e idealiza las letras y las artes con el fin de que el individuo sea único e irrepetible al expresar su creatividad. En esta etapa se pierde la unión en el cristianismo occidental, dando lugar a fuertes enfrentamientos, y así nacen las universidades con el objetivo principal de evangelizar o cristianizar para que todos los infieles sean redimidos. También nace la escolástica con el fin de desarrollar el conocimiento, pero lamentablemente descontextualizada de los problemas que realmente aquejan a la sociedad. Jacinto Choza declara que los grandes maestros son siempre creadores y no incurren en escolasticismos. Por eso, Anselmo, Buenaventura, Alberto, Tomás, entre otros, descubren siempre, innovan siempre y enseñan siempre, aunque utilicen el instrumental escolástico. De esta manera se da paso a la retórica como arte de los humanistas para conseguir que los hombres sean humanos, que sean cristianos y que sean cultos si se les enseña a hablar, a leer y a escribir. Definitivamente, el lenguaje es fundamental para concebir humanidad y el arte permite al ser expresarse en libertad para descubrir, innovar y enseñar desde la práctica el significado de ser humano. Por el contrario, el humanismo ilustrado retoma la unidad del cristianismo mediante la racionalidad científica universal, donde el nivel supremo del humano es ciertamente el nivel de lo santo, que ahora aparece no como el valor más propio y genuino de la religión, sino de la moral. En el momento, por la transición de la realidad religiosa a la científica, la moral permite liberarse de lo inhumano y la religión ya no establece los parámetros de humanidad. Se retoma el término griego paideia para educar y formar en política desde la solidaridad y justicia social, puesto que el contenido y los objetivos del humanismo ilustrado, que eran instrucción, saber, libertad y democracia para todos, se han alcanzado en el siglo XX. Efectivamente, el humanismo ilustrado logró efectivizar sus ideales y prueba de ello es la firma de tres formulaciones que defienden los derechos humanos, pero las concepciones teóricas y metafísicas del hombre quedan marginadas frente a las concepciones existenciales. En adelante, desaparece el sentido de existencia humana porque se toma una actitud meramente teórica y la atención del hombre cada vez más concentrada en el tener y el poder y cada vez más olvidada del ser de su ser, provocando que aparezca el existencialismo como humanismo que especifica que el modo de ser verdaderamente uno mismo y sobre la libertad para serlo. El hombre pierde su rumbo y sentido,
ya que en el planteamiento ilustrado también el ideal del hombre es asemejarse a lo divino, pero la esencia de lo divino ha sido interpretada también como poder y dominio, y nada más. Entonces, el existencialismo logra unificar diferencias, pero las concepciones teóricas y metafísicas del hombre quedan marginadas frente a las concepciones existencialistas. Asimismo, Heidegger encuentra en las obras de San Agustín el sentido del perderse, alienarse, encontrarse a sí mismo y recuperar la propia vida, pero enfatiza en la posibilidad de encontrarse a sí mismo en momentos críticos de la vida, puesto que San Agustín entra en su interior y se encuentra a sí mismo, porque descubre a Dios. El humanismo de la interioridad que propone el existencialismo muestra un camino para encontrarse a sí mismo y asume la tarea de congregar la gran diversidad de las conciencias individuales. En aquel momento, Heidegger plantea reconstruir la antropología y la religión desde una existencia singular, atenta al verdadero ser de las cosas, renunciando a la pretensión de dominio de la racionalidad científica, del pensar técnico o del pensar metafísico, y renunciando a una actitud arbitraria y caprichosa. Como consecuencia de los modelos denunciados, en el siglo XXI florece el humanismo dialógico, como el que aboga por los derechos y las exigencias de los demás. El mismo exige que la definición y distribución de los valores, mediante los que se constituye el mundo y se orientan los hombres, puede ser realizada también por las mujeres y por los hombres y mujeres de otras culturas. Concluyentemente, en Nietzsche, el hombre de la biotecnología es el superhombre. Significa que ante todo un ser tecnificado para cuya regulación no hay fijados fines, objetivos ni normas suficientes, lo mejor que se puede proponer es la meditación ante el misterio del ser y de la existencia. En este recorrido histórico se puede vislumbrar que el desarrollo de los diferentes modelos y propuestas de humanismo buscan unir a los seres humanos y lo divino no deja de estar presente de una u otra manera. De manera constante, las diferentes concepciones humanísticas enuncian como valores humanos esenciales la libertad, el lenguaje y la educación. Ahora nos enfocaremos en el desarrollo de la libertad a partir del juego y a este como la fuente de la religión. Por ello se expone como una de las nociones fundamentales de este trabajo lo que afirma Robert Bellah, quien se autodenomina como científico social y es una de las figuras de mayor prestigio de la sociología de la religión. Él dice, la lengua y la cultura han dado al juego la posibilidad de una enorme elaboración creativa y con la constante ayuda de Johann Huizinga y los pasajes de Platón que señaló el propio Huizinga, me he encontrado con el rito y la religión emergiendo del juego. Esta aseveración permite reconocer y ahondar en lo humanizador del juego para que la religión siga consolidando diversos valores en las personas. Johann Huizinga confirma esta tesis al aseverar en su prestigiosa obra Homo Ludens que la comunidad arcaica juega como juegan el niño y los animales. Este juego está lleno desde un principio de los elementos propios del juego, lleno de orden, tensión, movimiento, solemnidad y entusiasmo. Solo en una fase posterior se adhiere a este juego la idea de que en él se expresa algo, una idea de la vida. Lo que antes fue juego mudo cobra ahora poética. En la forma y en la función del juego, que representa una cualidad autónoma, encuentra el sentimiento de incardinación del hombre en el cosmos, su expresión primera, máxima y sagrada. Va penetrando cada vez más en el juego el significado de una acción sagrada. El culto se injerta en el juego, que es lo primario. Básicamente, el juego es parte de la vida y desde sus inicios ha estado presente. Si se observa a un niño en su desarrollo, el juego le permite conocer, amar, descubrir, relacionarse, admirarse, meditar, sorprenderse. La fuente de conocimiento del infante es el juego y marcará exclusividad en lo que le brinde mayor bienestar en el desarrollo de su curiosidad y satisfacción de sus necesidades. En este importante hallazgo para la filosofía de la religión, se puede evidenciar nuevamente que la educación en valores, el lenguaje en su forma poética, la libertad que genera el juego, mantiene en estrecha relación al humanismo y la religión. Con el fin de ahondar más en la tesis anteriormente descrita, es sustancial considerar lo que Platón expresa.
Pensemos que cada uno de nosotros, los seres vivos, es una marioneta divina, ya sea que haya sido construida como un juguete de los dioses o por alguna razón seria. Pues esto, por cierto, no lo sabemos, pero sí sabemos que estas pasiones interiores nos arrastran como si fueran unos tendones o cuerdas, y que al ser contrarias unas a otras nos empujan a acciones contrarias, en las que quedan definidas la virtud y el vicio. El argumento afirma que cada uno, asistiendo a uno de los impulsos siempre sin desertar de él en absoluto, debe oponerse a los otros tendones, que esta es la conducción áurea y sagrada del razonamiento. Llamada la ley común del Estado, que las otras cuerdas son duras y de hierro, mientras que esta es débil, puesto que es de oro, contando que las otras poseen las más variadas formas. Cabe nuevamente destacar el término paideia, donde la razón cumple un papel muy importante para ejercer la virtud, sobre todo si mantienen una dirección desde y hacia lo sagrado. La alegoría de la marioneta divina es interesante, puesto que es claro que la actitud espiritual en que una comunidad vive y recibe sus ritos sagrados es a primera vista de una altísima y santa seriedad. Pero subrayemos una vez más que también la actitud auténtica y espontánea del jugador puede ser de profunda gravedad. El jugador puede entregarse con todo su ser al juego y la conciencia de no tratarse más que de un juego puede transponerse totalmente. El gozo inseparablemente vinculado al juego no solo se transmite en tensión, sino también en elevación. Los dos polos del estado de ánimo propio del juego son en el abandono y el éxtasis. Esto nos expresa Platón. Y como consecuencia, la religión es muy importante, porque la lucha a ganar o perder es en sí sagrada. Y en el juego de la vida se mantiene la libertad de elección y muchas de las ocasiones un gozo malsano puede cegar la elección de la cuerda de la virtud y caer en un estado de ánimo donde la religión no tiene sentido porque se piensa que Dios ha abandonado su marioneta divina. Básicamente, las decisiones del ser humano son sagradas porque la identidad esencial y originaria del juego y rito reconocemos al mismo tiempo que los lugares consagrados no son en el fondo sino campos de juego. Esto lo expresa Hansing. Continuando, la alegoría de la marioneta divina de Platón conlleva reflexionar sobre la seriedad incluida en el juego, y el ritual es la forma primordial del juego serio en la historia evolutiva humana. Además, Johann Hansinga explicita claramente que lo serio trata de excluir lo juego, mientras que el juego puede muy bien incluir en sí lo serio. Lamentablemente, si por lo que se considera serio en lo sagrado se excluye el juego, se obstaculizaría una buena experiencia que podría provocar mayor concentración, espiritualidad y adoración en los fieles. Platón pensaba que los juegos consagrados a la divinidad como lo más alto a que el hombre puede dedicar su afán en la vida. No por eso se renuncia a la valoración de los misterios sacros como la expresión más alta de algo que escapa a la razón lógica. La acción sacra queda comprendida en lugar importante dentro de la categoría juego, sin que por eso se pierda en esta subordinación el reconocimiento de carácter sagrado. Por último, si el juego es tan importante en los diferentes ámbitos de la vida, ¿por qué no es una prioridad? Johann Hansinger responde a esta pregunta especificando que en la medida que la cultura se desenvuelve espiritualmente van ensanchándose los campos en los que apenas sí se percibe el rasgo lúdico, y ello a costa del campo en que el juego tiene espacio libre. La cultura en total se hace más seria, la ley y la guerra, la economía, la técnica y los conocimientos parecen perder su contacto con el juego. Hasta el culto, que antes encontraba en la acción sagrada un ancho campo para su expresión lúdica, parece tomar parte de este proceso, y entonces solo queda como baluarte el juego espléndido y noble, la poesía. Y ante la misma, pues, Homo Ludens especifica que en toda cultura floreciente, viva y sobre todo en las culturas arcaicas, la poesía representa una función vital, social, litúrgica. Toda poesía es al mismo tiempo culto, diversión, festival, juego de sociedad, proeza artística, prueba o enigma, y enseñanza, persuasión, encantamiento, adivinación, profecía y competición. El poeta es Bates, un poseso lleno de Dios, un frenético. La poesía, en su función original como factor de la cultura primitiva, nace en el juego y como juego.
Es un juego sagrado, pero en su carácter sacro, este juego se mantiene constantemente en la frontera de la alegría desatada, de la broma y de la diversión. Se ha observado que las corrientes humanistas mantienen como valores humanos primordiales el lenguaje, la libertad y la educación. Y dentro de este contexto, pues llama la atención la siguiente aseveración en la obra denominada Philosophy as a Way of Life, de Pierre Hadot. Sócrates no tenía un sistema para enseñar. Su filosofía era un ejercicio espiritual, una invitación a una nueva forma de vida, una reflexión activa y una conciencia viva. Y Robert Vela concuerda y refuerza lo de Pierre Hadot, especificando que la filosofía fue en sus comienzos clásicos. Y yo afirmaría que en China, tanto como en Occidente, un modo de vida, no solo de pensamiento, que abordaba todos los problemas de la religión y que realmente era una forma de religión para sus adherentes, por lo general una élite educada. Esto nos especifica Vela. Es decir, la educación activa desde el desarrollo dinámico de la espiritualidad como estrategia implícita conlleva un pragmatismo religioso activo con un estilo de vida profundo y vivencial. Con correspondencia a lo anterior y con la presencia de antihumanismos, se remarca el humanismo teórico y práctico, donde se convoca a las universidades a mantener unida la cultura científica y humanista desde la corroboración de que es el hombre entero el creador, gestor y destinatario del saber. En la actualidad, una religión y humanismo teórico exige una práctica vivencial para no prescindir de los principios y derechos fundamentales del y para el ser humano. Para ejemplificar, en una investigación desarrollada en México, con 154 estudiantes se consideró que los valores se forjan en la familia, pero a lo largo de la vida intervienen la religión, amigos y la educación basada en enseñanza centrada en el rendimiento. Entonces es sustancial generar acciones formativas, críticas y reflexivas desde todos los ámbitos inherentes al ser humano. En relación con este tema, se proyecta una antropología con carácter universal para todas las religiones, ecuménica, que busca un desarrollo integral de la persona desde la trascendencia, aseverando lo que nos indica Fernando Rielo: la religión solo puede ser entendida desde la experiencia mística. Mística en el sentido de una relación donde el ser humano está abierto a lo absoluto y por el propio absoluto mediante el amor. Dentro de este marco se expone una estrategia de proyecto denominado gamificación de las ciencias humanas hacia la consolidación de hábitos, donde se plantea la práctica del administrador humanista con 130 estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, Centro Católico Ecuatoriano, que consistía en desarrollar una misión solidaria de manera cooperativa y se evidenció mediante un cuestionario aplicado con escalas de actitudes tipo Likert lo siguiente. Al 93.8% de estudiantes, el colaborar con la sociedad le ha brindado satisfacción personal. Al 94.6%, el acto de ayudar a los demás le ha estimulado un espíritu más humanitario. Y el 89.3% especifica que compartir y trabajar interdisciplinariamente en un proyecto social, y sobre todo si es dentro de un marco de juego, pues ha fortificado su formación personal y comunitaria. En definitiva, es importante promover en los jóvenes el análisis del contexto y aporte social desde una conciencia basada en los más altos principios del ser humano, donde el amor es la religión universal y factor trascendente que dignifica a la persona por defecto. Si desea ahondar mucho más en el tema, descargue el artículo completo desde el enlace que compartiré en la descripción y comentarios de este video. Finalmente, le invito a suscribirse a mi canal de YouTube con el nombre Liliana Guerrero Abril, que contiene material sobre gamificación, pedagogía de la religión y humanismo, universidad y cultura. Muchas gracias por su apoyo y atención.